Entrevista con Elizabeth Gelin, socióloga. Hoy es 25 de febrero de 2016. Estamos en el Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires, Argentina. Gracias por recibirme, es muy precioso, muy importante. El tema del deber de memoria para la no repetición fue y sigue siendo algo muy fuerte en América Latina. Usted habla de un mandato de memoria. ¿Podrías comentar un poco sobre este mandato y su relación con el deber y el derecho a la memoria? A ver, cuando yo digo que hay un mandato de memoria, digo que hay grupos sociales. Yo no es que yo quiera un mandato de memoria, todo lo contrario. Yo creo que hay un exceso de memoria, para ponerlo de manera fuerte, de entrada. Que hay grupos sociales que sienten que tienen un mandato de memoria y que hay un deber de memoria, que hay que recordar, y muchos con esa consigna que sigue para no repetir. Yo pregunto, y lo pregunto con ¿qué evidencia hay de primero, qué es lo que hay que recordar? Hay que recordar el horror. Recordando el horror, si yo recuerdo el horror, eso no me asegura para nada que no pueda ser víctima de horrores mañana. O sea, ¿qué es lo que hay que recordar? Recordar el horror, recordar las condiciones de conflictos sociales y políticos que llevaron al horror. O sea, estudiar historia me parece fantástico, yo creo que hay que estudiar historia, pero eso no es un deber de memoria. Entonces, el punto central que yo quiero transmitir acá es que la primera pregunta es ¿qué es lo que hay que recordar? ¿Qué es ese hay que? ¿Quién dice que hay que recordar? Porque para unos hay que recordar A, para otros hay que recordar B. Yo siempre digo, uno de los emprendedores de memoria más fuertes que hemos tenido en la región es la Fundación Pinochet, que quería que se recuerde con mucha fuerza las maravillas que hizo Pinochet. Entonces, recordar es el qué y el para qué. Entonces, el qué es, ¿qué se recuerda? ¿Quién quiere recordar qué? Porque yo entiendo el campo de las memorias como un campo de luchas, donde luchas sociales, luchas de los movimientos sociales y los actores sociales, que algunos quieren una cosa y otros quieren otro. Y la memoria del pasado es parte de la constitución de esos argumentos de lucha. Entonces, visto así, no hay un deber de memoria, no hay un mandato de memoria, porque distintos grupos, distintos actores en conflicto van a querer recordar de distinta manera, inclusive los mismos acontecimientos. Sus memorias de sus grupos, ¿no? De sus grupos o de lo que, digamos, esa es una parte. La otra parte es el para qué. El recuerdo no garantiza nada futuro. No hay garantía de que las cosas, en primer lugar, digamos, no, que recordando vamos a ser que mejores ciudadanos, vamos a ser más democráticos. ¿Dónde están? Las instituciones van a funcionar mejor. Yo creo que hay una urgencia humana, que la memoria es parte de la constitución del ser humano, parte de la condición humana. Las memorias de situaciones vividas y de situaciones culturalmente transmitidas son importantes en la conformación de las posturas que distintos grupos tienen en luchas sociales. No tengo ninguna duda de esa parte. La memoria es parte constitutiva de lo humano. Ahora, que haya memorias buenas y malas, que si yo recuerdo esto me voy a portar mejor mañana, que yo tengo un signo de pregunta. En esta perspectiva, ¿le parece que la perspectiva del derecho a la memoria aportaría en esta relación? El derecho a la memoria es diferente. Me parece una muy buena pregunta, porque nadie me puede... El deber indica que alguien me va a decir que yo tengo que recordar.
¿Y qué tengo que recordar? El derecho es otra cosa, lo contrario, es la complementación del deber. O sea, el derecho es que yo, como ser humano, recuerdo quiera o no quiera, primera cosa. Pero además, tengo derecho a constituirme como sujeto político de la manera como, dentro de las reglas de la democracia, digamos, para constituirme con el derecho, de la manera como me quiero constituir como sujeto colectivo, estoy pensando más que como sujeto individual, y en ese juego el pasado y mis interpretaciones del pasado resultan muy importantes. Entonces nadie me va a prohibir, porque no hay, aun cuando haya prohibición, en todo caso es prohibición de expresar ciertas memorias, pero nadie me prohíbe, es un proceso subjetivo, nadie me va a prohibir. Lo que me pueden hacer, lo que puedo es tener el derecho de expresar. ¿Qué quiere decir el derecho de expresar mis sentimientos y pensamientos? Del pasado, de lo que pienso al pasado y de lo que pienso ahora. En ese sentido yo le quito mucho de las nociones morales del bien y el mal a los procesos de memoria. No me gusta cuando se mezclan los argumentos morales con los argumentos académicos, que es la tendencia más habitual. Por eso es una especie de postura bastante crítica en relación a lo que veo en muchos colegas. Usted habla de emprendedores de memoria. ¿Qué papel asumen los organismos de derechos humanos en este contexto de preservación de las memorias, de la violencia del Estado, específico en Argentina? No, la noción de emprendedor no es específica de Argentina. La noción de emprendedor es que podemos pensar que las maneras de interpretar el pasado incluyen recuerdos, incluyen silencios, incluyen olvidos. O sea, la memoria es la mezcla de recuerdos, olvidos y silencios. Entonces, cuando yo hablo de emprendedores de memoria, lo que esto... Sí. La noción de emprendedor de memoria es la noción de un actor social. ¿Querés? No, está bien, gracias. La noción de emprendedor de memoria hace referencia a un actor social, un actor colectivo, que puede ser un movimiento social, un movimiento de derechos, así llamado movimiento de derechos humanos, una organización, lo que fuere, actores activos. Implica que el traer el pasado al presente se convierte en una de las labores o de los trabajos de este grupo humano en función de su horizonte de futuro. O sea, el pasado se trae siempre en un escenario de lucha de un momento en función de un futuro, en función de un horizonte. Siempre hay un para qué es lo que yo quiero, hacia dónde voy, en la subjetividad y en la constitución de actores sociales y políticos. Entonces, digamos, hay una parte de los procesos de memoria que son, yo diría, incontrolables, casi automáticos, algunos conscientes, otros inconscientes. De pronto se nos viene una imagen de algo que pasó. Muy diferente es cuando uno está mirando la esfera pública, y en la esfera pública encontramos actores, encontramos gente que actúa en función de un proyecto, en función de algo. Entonces, los emprendedores de memoria para mí son aquellos grupos que reivindican y que traen a la esfera pública o se preocupan mucho para que su interpretación del pasado tenga un lugar en la esfera pública y preferentemente que se convierta en una interpretación hegemónica, o sea, que todo el mundo lo acepte como normal. En el caso de Argentina, si uno se mete así, visto desde la distancia, pero en cualquier lado, no es solo, uno podría decir que
los organismos de derechos humanos han tenido un papel muy importante en toda esta historia, sin duda, pero tampoco es un actor homogéneo. O sea, en cualquier momento que uno va a mirar va a ver que el grupo A quiere esto, el grupo B quiere esto, otro un poquito torcidito para este lado, o sea que no se trata, o sea, porque la homogeneidad es totalitaria. Entonces imaginar una postura única para mí es sinónimo de totalitarismo. Y el movimiento de derechos humanos no tiene nada de totalitario. Tiene, como todos los movimientos sociales, una conformación de heterogeneidades que frente a un adversario común se unifica y frente a otras circunstancias se diversifica. Y así actúa. Si puedo decir algo específicamente sobre Argentina, del movimiento de derechos humanos, es que en Argentina ha sido fuerte comparado con otros lados, han incorporado mucha gente, ha tenido una presencia en la esfera pública importante, ha tenido resonancias internacionales, ha sido muy innovador. O sea, hay un trabajo de Catherine Seeking donde ella analiza todas las innovaciones en el campo durante la transición en la Argentina y cómo eso fue impactando en el resto del mundo. Entonces es una lista muy larga y si uno lo va siguiendo se va a dar cuenta que sí, que hubo mucha innovación por parte del movimiento de derechos humanos argentino, con repercusiones en otros lados. Sí. O sea, desde la argumentación de los juicios del año 85. La propia CONADEP, la CONADEP es un momento coyuntural, se cerraba una puerta, empujaban otra. Frente al cierre de los juicios, digamos, el reclamo del derecho a la verdad y los juicios por la verdad, no hay antecedentes de otros lugares donde haya habido juicios por la verdad. Y digo esto como uno entre muchos otros, ¿no? Argentina también tiene sido muy importante en la perspectiva de los lugares de memoria, preservación de sitios de conciencia. No, eso viene. En América Latina. Sí, pero ojo que la tendencia a la musealización y a todo eso está. O sea, en los trabajos de Pierre Nora, que se llaman los lugares de la memoria, empieza por lugares específicos, cartelitos puestos acá, las marcas de la historia en la espacialidad de las ciudades y de los países ha estado presente hace mucho. Los monumentos a los héroes de las guerras, el monumento en un momento era a los reconocidos, después empezó con el monumento al soldado desconocido, que era un monumento más universal, pero un monumento, uno va por las ciudades y está lleno. Entonces, marcas de horror, o sea, hay la espacial, lo que yo llamo marcas territoriales, o sea, al marcar territorialmente aspectos que hacen al pasado, tiene larga historia, ¿no? La recuperación de los sitios donde pasó el horror, yo me hago siempre la misma pregunta. Si el objetivo es la concientización, si el objetivo es que las generaciones jóvenes tomen conciencia y sean mejores ciudadanos y puedan identificarse con víctimas y puedan sentir que el pasado les enseña algo, ¿tiene que ser en los lugares donde ocurrieron las cosas? Es una gran pregunta. Para mí personalmente, y aquí ya es mi propia subjetividad, uno de los lugares que a mí más me conmovió, que yo he visitado y he escrito, tengo un texto, no sé si conoces el texto sobre marcas y patrimonio, es el memorial de las víctimas homosexuales del nazismo en el Tiergarten de Berlín. No es donde ocurrieron los hechos, es un parque como Palermo de aquí. Y sin embargo es un monumento, es un memorial que conmueve, y a mí me conmovió muchísimo, y a mucha otra gente también, y que se está usando como símbolo, como lugar para muchas otras cosas. Entonces, y ahí no ocurrió necesariamente nada que tenía que ver. Entonces,
la reflexión sobre ese memorial me hace preguntarme la especificidad del sitio donde sí ocurrieron las cosas, comparado con aquellos memoriales o museos, construcción de museos. Ningún museo, el Museo de la Memoria de Santiago no está en el lugar donde pasaron las cosas. El Museo de Memoria de Montevideo no está donde ocurrieron las cosas. El Museo de la Resistencia de Ámsterdam, que es uno de los museos que a mí más me impactan, está en cualquier calle, como en cualquier calle. Entonces, hace un trabajo increíble, ¿no? Entonces, el asunto del sitio, que es lo que se llama hoy en día museo de sitio, que es una cosa, un lugar, es dentro de las marcas territoriales, es un departamento específico y que no tiene por qué tener, en mi manera de ver, una prioridad que diga esto es. O sea, el museo de sitio tiene algunas características. Yo he estado en Theresienstadt, estuve en Sachsenhausen, estuve en Auschwitz, estuve de los de la Segunda Guerra Mundial, varios lugares de esos, y después de los de aquí o los de otros lugares, y bueno, sí, hay una idea, hay una intención nuevamente de grupos o de políticas estatales de marcar los sitios. Puede ser solo con un cartelito, aquí pasó esto, tal cosa, como nos hacen las marcas de la historia. Uno va por una ruta y encuentra el cartel, aquí ocurrió tal batalla. No hay nada que indique que algo ocurrió, está bien. Es eso, la recuperación de los sitios para una labor pedagógica, educativa, museística, es parte de una política de patrimonio y de museos. Entonces, bueno, no es la política. Entonces, como parte de eso, entonces hay que mirarlo así, no mirarlo, no decir aquí está el todo. Para mí, a mí me cuesta mucho pensarlo así. Entonces, y ahí hay proyectos que me parecen mucho más, me atraen más a mí que otros. O sea, vos querés trabajar sobre la D2. La D2 me parece que tiene un proyecto amplio, participativo, abierto a la incorporación de múltiples sentidos, a la incorporación de iniciativas de la gente. Hay una sala que se llama Historias para ser contadas, donde cualquiera puede ir y hay un mínimo de reglas y poner las cosas que quiera poner. No está cerrado, no es que hay un libreto único que está ahí puesto. Hay otra sala donde la gente trae cosas, objetos de los desaparecidos, y bueno, hay una apertura a una construcción colectiva. En muchos otros hay 5 expertos que organizan el libreto, y hay visitas guiadas donde te llevan y te traen y te dicen, y hay otros donde te dejan que conozcas solo o que hagas lo que quieras, qué sé yo. En el Parque de la Paz de Santiago a mí me ha tocado estar muchas veces, estar ahí, hay grupitos tocando la guitarra, hay otros jugando a la pelota, hay un poquito de un porrito o lo que fuera, y es un parque, y me parece bien, como el Parque de la Memoria aquí, que sea ¿cómo se dice?, apropiación colectiva. Ahora, ¿qué es lo específico? Yo no trabajo sobre estos hechos, yo visito y comparo. Entonces, puede haber políticas que digan vamos a marcar, puede haber políticas que digan vamos a convertir esto en otra cosa, en un espacio de aprendizaje, en un espacio cultural, y hay otros que se convierten en un shopping. De Montevideo se convierte en un shopping, y bueno, o sea, la variedad de cosas que pueden pasar con los sitios. Además, si realmente la represión, que es el caso argentino, ha sido tan brutal y hay tantos centros, son cientos y cientos, 500 dicen uno, otros bien, ¿qué vas a hacer? ¿Un centro cultural? ¿500 centros culturales vinculados con ese pasado? Hay otras prioridades en las políticas públicas, ¿no? Eso no quiere decir que yo diga no tiene que haber, todo lo contrario, tiene que haber,
los museos de sitio tienen sentido como uno de los elementos de las políticas culturales. Aún sobre estos sitios, la recuperación de la ESMA acá en Argentina fue el primer, ¿verdad? El primer sitio que fue transformado, abierto al público. Bueno, yo no sé si el de ESMA fue abierto al público, todavía hay dificultades. No, abierto al público no. La ESMA no estaba abierto al público hasta hace poquísimo. Pero con visitas guiadas se podía ir. Si eras alguien importante. No cualquiera no. Estaba muy restringida Yo no soy importante y llegué a conocer, no sé, pero la gente, Claudia y otra gente debe saber mucho más que yo al respecto. Bueno. Yo sé que las veces que yo fui a la ESMA, fui con permisos especiales. ¿Le parece que la preservación de la ESMA y la transformación en un sitio... la ESMA son 17 hectáreas, 35 edificios. El casino. El casino es el museo de sitio, ¿no? Sí. Eso se llama museo de sitio, entra dentro de la lógica de los museos de sitio, donde no es un museo general sobre qué fue la dictadura, sino que es un museo de qué pasó en ese lugar, ¿no? Eso es lo de la ESMA. Sí. ¿Le parece que la transformación de este lugar, del museo de sitio, de la ESMA, influenció la construcción y preservación de otros sitios en Argentina, en el interior, el propio D2? No, el D2 fue antes que la ESMA. El D2 fue antes que la ESMA. El museo de sitio de la ESMA se inauguró el año pasado. Pero museo de sitio de la ESMA como museo de sitio se inauguró el año pasado. Claro, con la nueva expografía, ¿no? Con vidrios, una concepción expográfica. Y el D2 fue en 2006. Pero a mí me sonaba que podía entrar la gente con grupos. O sea, podía entrar las primeras visitas. O sea, esto irrumpió en 2004, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional para la recuperación de esto. En ese momento se pudo entrar, no creo que al casino Oficiales, creo que al edificio de las 4 columnas. Y el acto se hizo ahí al costado. Y estaba Aníbal Ibarra, que era el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, y estaba Néstor Kirchner, que era el presidente de la Nación. Y ahí firmaron el acuerdo sobre la ESMA. Eso fue, creo que 2004. A partir de ahí se empezó a recuperar, a ir armando, y no se recuperaron todos los edificios, se recuperaron algunos, y se empezó, pero esto yo no soy yo a quien le tienes que preguntar la historia de la ESMA, yo no la sé, yo no te puedo, es lo que yo me acuerdo de lo que fui leyendo, de lo que fui visitando. Entonces a partir de ahí lo que se hizo fue, se empezaron a hacer algunas visitas muy especiales, por ejemplo un grupo de maestros, con un permiso especial. Yo la primera vez que fui a hacer una visita del casino de Oficiales, me invitó un colega que estaban haciendo un curso especial de capacitación ligado con los temas de la dictadura. Y yo me colé, me metí con ellos. Y la visita no había carteles, había sí un sobreviviente que nos fue guiando. Pero no había carteles, y después hubo conversaciones sobre si había que poner cartel, cuánto había que contar específicamente de lo que pasó y qué pasó en cada lugar. Ahí te iban contando, aquí entraban por aquí, subían estos 3 escalones, iban aquí, iban allí, o sea, muy literal de todo lo que iba pasando. Después la vez siguiente que fui no te hablaban tanto. Había carteles y tenías a quien preguntar, y esto es bastante diferente con las transformaciones ahora del museo de sitio, que tiene otra lógica y otra manera de trabajo de todo, ¿no? Otro trabajo museológico, y te van guiando siempre, ¿no? Que el D2 es muy diferente. Sí, está buenísimo.
¿A quién, ahora yendo directo para las políticas públicas de memoria que empezaste ya a hablar, ¿a quién sirve y para qué sirven esas políticas? No tengo la menor idea. Muy bien. Si soy coherente con lo que te dije antes, te diría que en general las políticas de memoria en este caso tienen como dos etapas que pueden ser simultáneas. Una, que yo a esa parte estoy totalmente convencida y clara y no tengo duda, es que si hay un grupo humano que fue víctima o que se identifica con las víctimas y quiere reconocimiento en la esfera pública, entonces las políticas de memoria dan reconocimiento en homenaje a víctimas, en reconocimiento de sufrimientos. Entonces hay políticas de reparación económica, hay reconocimientos judiciales, hay placas y memoriales. Las placas y memoriales van junto no reemplazan los juicios, no reemplazan las reparaciones, no reemplazan los programas de reinserción de gente que ha sufrido. Es un pedacito, el pedacito simbólico de todo lo otro. Entonces, ese es un punto que para mí es importante. Yo no quiero ver solo que haya placas recordatorias, porque la placa recordatoria además puede ser muy importante para el grupo emprendedor que lo está promoviendo. Una vez que está colocada, ¿qué va a pasar con ella? Yo siempre doy el mismo ejemplo, pero la ciudad de Buenos Aires, las calles tienen nombres, ¿no? Tienen nombres de países, nombres de lugares, tienen nombres de personas. ¿Quién sabe quiénes son las personas que...? Esta calle se llama Araos. ¿Quién fue Araos? ¿Cuánta gente que transita por la calle Araos sabe que esta calle es en homenaje a quién? ¿Entiendes? Entonces, 20 años después se puso la placa, se puso el nombre, se hizo... Puede ser que sea muy importante, puede ser que pase como un artefacto de la ciudad, como un poste de luz. Entonces, una parte es la parte de homenaje. Uno hace homenajes a las víctimas del pasado, a los sobrevivientes, a la sociedad en su conjunto de hoy. La otra cuestión es la cuestión pedagógica. Y a mí me gusta separar estas dos partes. Y sobre la cuestión pedagógica, me parece que no hemos hecho casi nada de investigación para poder decir algo sobre qué efecto tiene y sobre quién. Entonces, yo no sé, o sea, yo hace unos años estaba en Auschwitz y había varias escuelas, chicos de escuela que estaban en Auschwitz. Como yo no sé qué preparación hicieron antes con los chicos en la clase, ni cómo van a discutir esto después, todo lo que yo veo es la visita. Y la visita tiene muchos elementos de visita escolares parecidas a ir al zoológico. Un chico patea al otro, el otro, ¿entiendes? Y la maestra puede decir shh. Entonces hay una persona que les dice, aquí en estas barracas vivían 500 personas, pero en realidad había lugar para 120 y los despertaban y tenían mucho frío y hacía esto y lo otro. Y le transmite una versión literal de mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. ¿Qué hace un chico escuchando eso? Con toda esa carga. Yo no lo sé, algo debe pasar, pero quiero ver la investigación que me lo muestre. Y eso es lo que yo digo que es uno de nuestros grandes déficits en el campo de la investigación, de saber muy poco sobre... Porque si uno tiene la certeza del deber de memoria, no te haces esta pregunta. Hay que hacerlo porque porque es un deber. Si vos te preguntas es porque decís, bueno, yo nuevamente pongo el signo de pregunta sobre el hay que. ¿Por qué historicizar esta memoria de las dictaduras en América Latina? No hay que historizar. Yo lo que digo es que la investigación, que las memorias que se manifiestan, la noción de historización de memorias para mí es como constitutiva del trabajo de investigación. Si yo estoy investigando hoy,
lo que pasa con las memorias hoy es diferente de lo que pasaba con las memorias hace 10 años. Y yo no puedo mezclar lo que pasaba hace 10 años con lo que pasa hoy. Entonces lo que digo es que no es solo esa historia de historizar los procesos políticos, sino que además las propias memorias tienen historia. Entonces a mí lo que me interesa como investigadora es investigar la historia de las memorias. Pero esa es la noción que yo uso, no es nada más que eso, simplemente que mi objetivo de investigación no es pensar que las memorias son como cuestiones que están cristalizadas de una vez para siempre, siempre igual. Todo lo contrario, que las memorias, como todos los procesos humanos, tienen historia. Entonces, lo que se decía y lo que se dejaba de decir, y lo que se pensaba y se dejaba de pensar, y lo que se interpretaba y se dejaba de interpretar, ya que son 40 años del golpe ahora, hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10, y ahora es diferente. Aún que tomemos el mismo acontecimiento. Es un poco eso, ¿no? Nada más que eso. Muchas gracias. Era eso.